Buenas noches. Aquí, ingeniero. Buenas noches. Vamos a continuar con la clase. Creo que avanzamos bastante ayer. Tenemos bastantes, no tanto en diapositivas, pero sí en conceptos para comprender el circuito de refrigeración. Espero que haya quedado más o menos claro el día de ayer el circuito de refrigeración. Vamos a continuar con más conceptos. Creo que va a ser corta la clase porque solo vamos a ver unas cuantas fórmulas y voy a dejar ya un ejemplo, desarrollo de un ejercicio, ejemplo para el lunes. Entonces hoy vamos a, bueno, ayer llegamos hasta la parte de conceptualizar el circuito de refrigeración. Conocimos de forma rápida los 4 elementos básicos que tienen que ver con la transferencia de calor. Aprendimos sobre cómo trabaja la temperatura de saturación, presión de saturación en el evaporador y condensador para lograr mover el calor. El compresor, cuál es la función, cuál es el objetivo de elevar la presión, cuál es la línea de baja, cuál es la línea de alta, la zona de alta, la línea líquida, línea de gas o succión, línea de gas caliente o línea de descarga. Y ubicamos en el diagrama de Molière cada uno de los procesos. Entonces, aprendimos eso el día de ayer. Y bueno, ahora vamos a entrar, bueno, repasamos un poco la parte de calidad también. Ya para el final de la clase. Y vamos a empezar a ver lo que es la termodinámica del ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Ayer lo único que ayer vimos fue componentes y cómo se logra mover el calor de un lugar a otro. Ahora la termodinámica del ciclo de refrigeración lo que tiene que ver es cómo calculo yo, sabiendo el proceso de A hasta B, cómo calculo cuál es el calor que extrae este calor, el evaporador, cuál es el calor que proporciona el compresor debido al proceso de compresión, cuál es el calor que se desecha en el condensador en su proceso y luego cuánto es la presión que cae en el dispositivo de expansión, que sería pues el inverso del compresor. Entonces, eso es lo que nos toca ahora en la parte de termodinámica del circuito de refrigeración, determinar cada uno de esos valores y para eso pues vamos a usar procedimientos mejor dicho, el mismo procedimiento que aprendimos en termodinámica en el último parcial del capítulo de refrigeración. El último parcial de termo 2 es, al menos cuando yo le he dado el último parcial, yo dejo la parte de refrigeración y acondicionamiento de aire. Vemos algo de ciclometría como introducción a lo que después ven en aire acondicionado. Y la parte del capítulo de refrigeración como introducción a esta clase. Entonces, lo que nosotros hacíamos era considerar el evaporador y el condensador como sistemas o elementos a presión constante, temperatura constante, ideales, condiciones ideales. Entonces, eso nos llevaba, después de hacer un análisis de balance de energía, nos llevaba a que las condiciones de ganancia o pérdida de energía o ganancia o generación de trabajo, consumo de trabajo, para determinar los valores lo que hacemos es evaluar las entalpías en la salida de la entrada o en la entrada y salida, dependiendo si estamos ganando o perdiendo energía. Entonces ese mismo procedimiento es el que vamos a utilizar para analizar la termodinámica en cada uno de los elementos. Quizás la diferencia es que a nivel de refrigeración pues se le llame de distintas formas, pero al final lo que vamos a hacer es una comparación de condiciones de salida a condiciones de entrada. Bien, aquí tenemos una imagen, un par de imagen de lo que es el evaporador. Ya hablamos que en el evaporador, pues aquí la imagen es parecida como alrededor del vehículo, de uno de los vehículos. Entra aire por un lado del evaporador y sale por otro lado a menor temperatura.
y el aire entrega calor al refrigerante. Si vemos qué pasa con el refrigerante en la imagen de abajo, nosotros partimos de un refrigerante líquido que al entrar al evaporador entra en contacto con el aire, no en contacto directo, o sea, a través de unos tubos, pero a medida que está dando el contacto, el refrigerante va ganando calor, el aire va perdiendo calor, el refrigerante se evapora y el aire se enfría. Hasta que llega un momento que ganó suficiente calor hasta que se convierte por completo en vapor y luego sale pues el refrigerante vapor hacia el compresor. En el proceso hay modificación de entalpías. Entonces eso es lo que nosotros ubicamos en el diagrama de Molière. La entalpía, bueno, estos no tienen los subíndices, pero sería la entalpía a la entrada del evaporador y la entalpía a la salida del evaporador. Y eso pues me lleva a una resta para saber la energía de transferencia. Me lleva a una resta entre entalpía final menos entalpía inicial o entalpía H sub T menos entalpía H sub B. Y esa relación lo que me va a dar, o esa resta, me va a dar algo llamado efecto de refrigeración. Y no es más pues que la capacidad de enfriamiento del evaporador. Este efecto de refrigeración es equivalente cuando nosotros hablamos de la capacidad de un equipo de aire acondicionado. Este efecto de refrigeración, así como está, y viendo las unidades de entalpía, así como está, me va a dar BTU por libra. Si yo conozco el flujo másico, yo puedo convertir esto a BTU por minuto. Y luego BTU por minuto lo puedo convertir a toneladas de refrigeración. Entonces, cuando nosotros decimos, quiero comprar una mini split de 1 tonelada, lo que me estoy refiriendo es que tenga un efecto de refrigeración de 1 tonelada o tenga un efecto de refrigeración de 12,000 BTU por minuto, 12,000 BTU por hora, perdón. Luego hago la conversión a por minuto. Y si resto el flujo másico, me va a quedar en BTU por libra. Pero al final, cuando yo hablo de capacidad de equipos de aire, me estoy refiriendo a qué efecto de refrigeración necesito que tenga ese equipo. Entonces, solamente para conceptualizar bien el efecto de refrigeración, es el que me va a decir qué tanto puede enfriar un equipo de aire acondicionado o un equipo de refrigeración. Bien, efecto de refrigeración lo tengo en el evaporador, restas de entalpías. Vamos a pasar a la siguiente. Sigue el compresor. Una vez que el refrigerante ya salió del evaporador, continúa hacia el compresor. Y el compresor, pues, eleva la presión, ya lo hemos visto, pero con el fin de elevar la temperatura. La temperatura para poder condensar ese refrigerante en el equipo exterior y que sea posible botar el calor hacia el exterior. Entonces, esa es la función del compresor. Aparte, pues, de hacer mover el refrigerante a través de todo el circuito. Pero nuevamente, yo evalúo condiciones de entrada y salida, es decir, entalpía en el punto D, que sería la salida del compresor, y entalpía que tenía cuando entró al compresor, que sería la entalpía que tenía cuando salió del evaporador. Esta diferencia de entalpías a mí me va a dar lo que es algo llamado calor de compresión, que es el calor que el compresor agrega al circuito de refrigeración, diferencias de entalpías. También lo podemos llamar trabajo del compresor. Al final, pues tiene las mismas unidades, la misma resta de entalpías. Entonces, cualquiera de las dos formas lo podemos llamar calor de compresión o lo podemos llamar trabajo del compresor. Y el trabajo, pues, que se le entrega al fluido. O es el calor que se le agrega al fluido. Entonces, cualquiera de las dos formas, la ecuación es la misma. La fórmula es la misma. Este es el calor de compresión o trabajo que realiza el compresor. Luego, si yo tengo el flujo másico nuevamente, yo tengo la potencia teórica. Y bueno, ahí en su momento vamos a ver que esto yo lo puedo convertir a HP y este sería pues el tamaño del compresor que yo necesito, del motor del compresor. Ese es el tamaño del compresor que yo necesitaría. Entonces también vemos que el compresor, que aunque su objetivo, bueno, el compresor lo que hace es elevar la presión, pero su objetivo es agregar calor. ¿Para qué? Para elevar la temperatura hasta un punto donde el cual pueda entregar calor hacia el exterior. Entonces, esa elevación de compresión se ve reflejado en una adhesión de calor al refrigerante.
Bien, esa es la termodinámica del compresor. ¿Qué continúa después del compresor? Según lo que hemos aprendido, pues continúa el condensador. El condensador pasa a lo contrario. Aquí entra aire exterior, el aire del exterior. El refrigerante va a mayor temperatura que el aire exterior, pues ese fue el trabajo del compresor, elevar la temperatura. Y el refrigerante entrega calor al aire. Y el aire pues sale más caliente, pero como es aire exterior, se diluye con el resto de aire exterior que hay alrededor del condensador. El aire se calienta, el refrigerante primero se enfría, luego se empieza a condensar hasta que sale en estado líquido del condensador, que aquí podemos ver el proceso. Primero entra como vapor sobrecalentado, necesitamos enfriarlo primero, luego empieza a condensarse, estamos en la zona de saturación hasta que se convierte completamente en líquido y ya puede regresar al evaporador. Nuevamente, yo puedo analizar o comparar condiciones de entrada, condiciones de salida. Entalpía en el punto D es mayor, el punto A es menor, entonces aquí yo analizo entalpía en el punto D menos entalpía en el punto A. Y eso pues me da algo llamado calor de rechazo, que sería pues la diferencia de esas entalpías que acabamos de hablar. Calor de rechazo es el calor que el condensador bota hacia el exterior. Si tengo el flujo másico, lo puedo convertir en calor total de rechazo, Q sub R. Lo que cambia pues son las unidades, BTU por minuto. En el anterior pues, son BTU por libra, o sea, por cada unidad de masa. Y algo que nosotros podemos notar es que si vemos, recordamos, el proceso de B a C es el proceso del evaporador. Y el proceso de C a D es el del compresor. Diferencia de entalpías entre B y C es el efecto de refrigeración. Y diferencia de entalpías entre C y D es el calor de compresión. Entonces, si vemos el gráfico, el calor de rechazo del condensador coincide con la suma del efecto de refrigeración más el calor de compresión. Entonces, de otra forma, esta misma ecuación la podemos representar como calor de rechazo es igual al calor de compresión más el efecto de refrigeración. Entonces, si ya encontramos el efecto de refrigeración y de compresión, nosotros podemos ahorrarnos el trabajo de buscar las entalpías y solamente sumar los calores que ya teníamos. Ese puede ser uno de los casos. Bien, ecuación de energía, lo mismo. Lo único que cambia, pues, en qué unidades vamos a medir esta energía. La potencia teórica, el calor total de rechazo, el calor de refrigeración, perdón, va a ser igual al calor total de rechazo. Bien, entonces, ¿qué nos hace falta? Después del evaporador, perdón, después del condensador, yo necesito regresar el refrigerante hacia el evaporador, pero nuevamente lo vamos a estar mandando a presión más alta. Y eso significaría a una temperatura más alta. Entonces, antes de mandar al evaporador, debo propiciar esa caída de presión. ¿Para qué? Pues para llevar a una temperatura menor a la temperatura del recinto que quiero enfriar. Para seguir en cumplimiento de que el calor se mueve del ambiente de mayor temperatura a una menor temperatura. Para eso necesitamos ir al dispositivo de expansión. Pero ya hemos aprendido que en un dispositivo de expansión, la caída de presión es lo suficientemente rápida como para que no haya transferencia de calor a los alrededores. Tampoco es un dispositivo que que consume trabajo o realiza trabajo. Por lo tanto, después de hacer balance de energía, yo lo único que tendría es que la energía que entra es igual a la energía que sale. Y eso al final se ve representado a una entalpía que entra igual a una entalpía que sale. Entonces la entalpía es constante. Así como estamos viendo en este diagrama. Si nosotros encontrásemos la entalpía en el punto A, ya vamos a tener la entalpía en el punto B. La diferencia es a diferentes temperaturas, diferentes presiones. Bien, eso es termodinámica
circuito de refrigeración. Así vamos a encontrar el efecto de refrigeración, el calor de compresión, el calor de rechazo, utilizando las entalpías. Obviamente, pues para las entalpías tenemos que recurrir a las condiciones en cada estado y tenemos que recurrir a las tablas de propiedades de las sustancias. Condiciones, pues presión y temperatura, o presión y conocer uno de los estados, si está líquido saturado, vapor saturado, si tiene una calidad, podemos encontrar los valores. Y luego con eso, pues irnos a las tablas de propiedades de las sustancias que yo se las subí en las plataformas. Ahí hay propiedades de las sustancias para distintos refrigerantes. Bien, una vez que yo ya conozco los calores que se mueven en cada uno de los elementos, yo puedo definir algunos rendimientos. El rendimiento no es más que la eficiencia térmica. La eficiencia térmica ya sabemos que es un objetivo versus un costo o lo que yo necesito de mi sistema versus lo que yo necesito consumir en mi sistema. ¿Qué necesito en mi sistema de refrigeración? Lograr una capacidad de enfriamiento en el recinto que quiero mantener frío. Es decir, mi objetivo es el efecto de refrigeración. ¿Cuál es el costo? Pues el consumo eléctrico en el compresor. Entonces, ¿cuál sería el coeficiente de rendimiento? Sería el efecto de refrigeración entre el calor de compresión. Y esto lo que me va a decir es cuánto logro enfriar según lo que yo consumo. Si yo lo midiese en watts, el efecto de refrigeración, lo tendría que pasar pues, a multiplicar por el flujo másico, y el calor de compresión lo midiese en kilowatt, digamos que en kilowatt ambos, efecto de refrigeración en kilowatt y calor de compresión en kilowatt, yo lo que estaría diciendo es cuántos kilowatts de refrigeración logro por cada kilowatt consumido. Entre más altos ese valor es mejor, más eficiente el sistema. O sea, necesito consumir menos para lograr más refrigeración. Entonces, este es el coeficiente de rendimiento. Lo puedo medir también en calor de refrigeración total o entre potencia neta consumida en el compresor. Ambas me dan cuánto logro enfriar versus lo que tengo que consumir. Eso es lo que me da el coeficiente de desempeño, el desempeño del refrigerador. Hay otras formas de medir el rendimiento o la eficiencia de un sistema de refrigeración. Todo depende de en qué unidades yo haga esta división. Por ejemplo, hay otra forma de calcular el coeficiente de desempeño o de rendimiento. Uno es midiendo el efecto de refrigeración en BTU hora versus un calor de compresión medido en watts. Y eso me va a dar algo llamado EER, que es una eficiencia que me dice cuántos BTU hora de enfriamiento logro por cada watt consumido. Y en casos donde el equipo tenga capacidad de trabajar a cargas parciales, la división se hace de la misma forma, pero lo vamos a conocer como CIR. Y este creo que es un término más conocido. Las mini split se venden, las que son inverters sobre todo, se venden con CIR, CIR 16, CIR 18, CIR 20. Entonces, cuando ustedes les dicen, les vendemos esta unidad mini split con un CIR de 20, les están diciendo que logran 20 BTU hora de efecto de refrigeración por cada watt consumido de la red eléctrica. Si les dicen 26, significa que el segundo tiene 6 BTU más de capacidad de enfriamiento por el mismo consumo en watts. O sea, ese es el sentido cuando uno le dicen mini split de CIR 13, CIR 16, CIR 20. Ese es un tema, bueno, eso es una forma rápida de explicar a qué se refieren con CIR y a qué se refieren con ER. Bien, lo último que vamos a ver hoy, si el ejemplo lo vamos a dejar para el lunes. Lo último que vamos a ver hoy va a ser un concepto, que estos dos conceptos son nuevos y son bastante utilizados en campo para evaluar las condiciones de operación de un sistema de refrigeración, y es el sobrecalentamiento y el subenfriamiento del refrigerante. Están esos gráficos ahí, pero mejor me voy a ir a tal vez a uno de los gráficos que están un poco más visual. Vamos. Imaginemos que tenemos este circuito. Ya sabemos que el proceso de los colores de A hasta B.
También ya sabemos que mientras yo me mantenga dentro de esta campana, el proceso se mantiene a presión constante y temperatura constante. Y a cada presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación. Entonces imaginemos que estamos evaporando el refrigerante que podría ser voy a hablar de grados centígrados, 10 grados centígrados. Yo mido la presión en el evaporador y según la presión de saturación me voy a las tablas y a esa presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación de 10 grados centígrados. Pero si venimos y después de medir con manómetros, obviamente, tomamos un termómetro y medimos la tubería a la salida del evaporador y resulta que mide 15 grados centígrados. Pero ¿qué pasa? Si la presión me dice que la temperatura de saturación debería ser 10 grados centígrados, pero cuando yo mido la temperatura de salida es de 15 grados centígrados, pareciera que algo no coincide. ¿Qué es lo que pasa? Hay un sobrecalentamiento en el sistema de refrigeración. ¿Qué quiere decir? Que yo evaporé el refrigerante, obviamente a 10 grados centígrados, la calidad empezó a aumentar, el porcentaje de líquido se terminó de convertir por completo en gas. En ese momento yo tengo vapor saturado. Ahí yo tengo 10 grados centígrados. Pero una vez que yo salgo de esta campana, pero yo sigo ganando calor, ¿qué es lo que va a pasar? Como ya se convirtió en gas, ya no estoy en la zona de saturación, aunque yo me mantenga la misma presión. Pero como ya se convirtió en vapor, aunque esté en la misma presión, pero ahora lo que va a pasar es que si sigo ganando calor, la temperatura va a empezar a aumentar. Entonces, aunque yo tenga la presión a la salida, la presión de saturación debería darme una temperatura de grados centígrados, lo que pasó es que al terminar de evaporarse, el refrigerante siguió intercambiando calor con el aire y se sobrecalentó unos grados. ¿Cuántos grados sería en ese caso? Si mi presión me dice que debería estar a 10 grados centígrados, pero cuando yo mido 15 grados centígrados, quiere decir que tuve un sobrecalentamiento de 5 grados centígrados. Eso es lo que significa esa medición. ¿Qué pasaría en el caso del condensador? Eso es el sobrecalentamiento. Ahora, ¿qué pasaría en el condensador? Imaginémonos que cuando yo mido la presión, me dice que aquí se debería estar condensando a 45 o 50 grados centígrados. Esa debería ser la temperatura de saturación según la presión que yo mida. Pero cuando ya agarro el termómetro y mido en la salida, resulta que no mide 50, mide 40. O sea, mide menos de lo que debería medir. Aquí está pasando lo mismo que a la salida del evaporador. Ahora, a la salida del condensador, como yo mido la presión y esa presión me dice que la temperatura de saturación debería ser 50, pero cuando mido con el termómetro mide 40, significa que una vez que el refrigerante entra en vapor, se empieza a condensar, llega al 100% de condensado, es decir, que ya la calidad quedó en 0%, todo es líquido, pero siguió adentro del condensador y siguió perdiendo calor. Pero como ahora ya se volvió líquido, ahora entra en la zona de líquido comprimido. Y ahí, aunque la presión sea la misma, pero la temperatura va a empezar a disminuir porque se va a seguir enfriando. Y esa disminución adicional de la temperatura que debería tener es lo que nosotros llamamos su enfriamiento. Entonces, según los datos que yo les di, el sobrecalentamiento en el punto B debería ser 5 grados. ¿Por qué? Porque sale a 40, ¿cuánto había dicho? Sale a 15 grados, aunque la presión me dice que debería estar a 10. Entonces tiene 5 grados de sobrecalentamiento. En el condensador sale a 40, aunque la presión me dice que debería estar a 50. Quiere decir que tiene 10 grados de subenfriamiento, o sea, está más subenfriado de lo que debería estar. Y en la salida del evaporador está más caliente de lo que debería estar. ¿Cuánto? Pues 5 grados en el evaporador y 10 grados en el condensador. Entonces, eso es el sobrecalentamiento y el subenfriamiento. ¿Cómo se logra? Veamos esta imagen. Imaginemos que este es el evaporador. Una vez que entro al evaporador, empiezo a intercambiar calor con el aire que yo quiero enfriar
el refrigerante gana calor, se empieza a evaporar, la calidad empieza a aumentar, llega a 50%, 60%, 70%, 80%, hasta que llegó a 100%. Ahí el refrigerante ya se convirtió en vapor saturado. Pero aún estando en vapor saturado, yo lo mantengo todavía adentro del evaporador, siguiendo intercambiando calor con el aire. Pero como ya cambió de estado, la opción que tiene es aumentar temperatura, porque ya se sale de la zona de saturación. Si ya se sale de la zona de saturación, entonces empieza a calentarse, a aumentar de temperatura, hasta que por fin sale del evaporador. Y este recorrido adicional, después de que ella se evaporó por completo, es el que me da el sobrecalentamiento, que en el ejemplo que hablamos eran 5 grados. Si fuese el condensador, fuese lo mismo, nada más que en lugar de condensarse, lo que haría es primero enfriarse, después condensarse, hasta que se convierte en líquido por completo, pero lo dejo todavía dentro del condensador un rato más, sigue perdiendo calor y se termina enfriando. Como pasa de líquido saturado, la opción que le queda es disminuir temperatura. Y así pues se logra el enfriamiento y el subenfriamiento. Esto es importante porque esos datos, sobre todo el sobrecalentamiento, me da una idea de qué también está trabajando el circuito de refrigeración. Hay ciertos rangos donde yo debería mantenerme para considerar óptimo el circuito de refrigeración, la forma de trabajar. Me da una idea si el dispositivo de expansión está trabajando bien, si está controlando bien el flujo. Entonces eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Por ahorita, pues, esos son los conceptos que quería que viéramos: el efecto de refrigeración, el calor de compresión, el trabajo, potencia teórica, el calor de rechazo, eh, la termodinámica del dispositivo de expansión, el coeficiente de desempeño, el concepto de ER y el CIR, y el concepto de sobrecalentamiento y subenfriamiento. Y luego pues hay algunos conceptos para que nos ayuda. El caso de sobrecalentamiento, como mencioné, ayuda a saber qué tan controlado está el refrigerante cuando se utiliza una válvula de expansión termostática, y asegura también que no llegue el líquido al compresor. O sea, lo sobrecalienta un poco para que cualquier pérdida de temperatura no haga que se vuelva a condensar el refrigerante. El subenfriamiento pues ayuda a tener un mayor coeficiente de refrigeración, un coeficiente de desempeño. También reduce la cantidad de vaporización súbita del refrigerante. Esto último, ¿a qué se refiere? Si vemos el dispositivo de expansión, que este es el proceso, antes de entrar al dispositivo de expansión va completamente líquido, pero la presión cae drásticamente y caigo adentro de la zona de mezcla. Inmediatamente yo tengo esta zona con una calidad que puede ser un 20%. Pues significaría que al pasar de la válvula de expansión hay 20% de refrigerante que se evapora de forma espontánea. Y esa evaporación debería darse por intercambio de calor, no por expansión espontánea, porque entonces pierdo un poco la capacidad de enfriamiento, porque disminuyo la distancia de esta horizontal. Pero si yo hago que se subenfríe, yo llegaría a este punto. Y cuando pasa al dispositivo de expansión, la cantidad de refrigerante que se evapora espontáneamente es menor. Como vemos aquí en el gráfico, esta distancia es menor que esta de acá. Entonces así me da mayor distancia horizontal para que en lugar de evaporarse por expansión espontánea, se evapore por intercambio de calor al enfriar el recinto interior. Bien, entonces nos quedamos aquí. Al final creo que casi siempre nos tomamos casi toda la hora. Terminamos aquí el lunes y vamos a empezar ya a hacer ejemplos. Ejemplos pues aplicando las fórmulas que vimos anteriormente, a sacar datos de las tablas, más que todo sacar datos de las tablas, cómo sacar estos valores. Yo, si me dan la presión de medida en la salida, ¿cómo tengo el valor que debería estar saliendo? Eso es de las tablas también. Entonces, eso lo vamos a empezar a ver el lunes ya con ejemplos. Por ahorita, pues nos quedamos aquí. Si hay consultas, dudas, si no, pues nos vemos el lunes.
Todo claro, ingeniero. Bueno, ¿Las grabaciones las está subiendo a YouTube o al campus? yo la subo al campo, pero a veces como salgo tarde, a veces hasta el jueves la subo, porque salgo temprano y antes de esa tengo otra clase, entonces me queda más tiempo de subirlas, ya que en el día ando trabajando. Entonces, mañana sí ya voy a dedicarme a subir, bueno, sería la de ayer y hoy, que realmente son los días que hemos tenido clases. Pero sí, yo lo subo a la plataforma y en la viñeta que dice primer parcial, ahí dejo los links. Mejor dicho, lo subo a YouTube y agarro el link de YouTube y lo pongo en la plataforma. Entonces ahí pueden acceder al video. También, bueno, yo tengo una página, están las clases de otras veces que he dado refrigeración, que también les puede servir. Ahí sí les voy a pasar el link de YouTube también. Sí, ahí se la vamos a pedir en el grupo, ingeniero. Bueno, Lo otro era, las tablas que subió al campus las tenemos listas para el lunes. Esas son las eh, sería bueno porque, bueno, aquí vamos a ver cómo sacar los datos, pero si después ustedes van a practicar, sí sería bueno tenerlas descargadas y poder navegar en ellas para acostumbrarse. solo es, ingeniero, gracias. Bueno, vemos el Buenas lunes. noches, ingeniero. Buenas noches.